Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a nuestro taller virtual de aprovechamiento de datos con la unidad de mantenimiento vial. Les pedimos por favor nos den un par de minutos para que las personas se terminen de conectar en este importante espacio que nos reúne, en el que hablaremos acerca de cómo los datos abiertos nos permiten a las entidades y a la ciudadanía tener una gestión pública más participativa, transparente y eficiente. Muchas gracias por acompañarnos y aportar con su asistencia y participación en este taller que contaremos con conferencistas expertos en datos abiertos y en un momento les presentaremos. Gracias por su espera.
Buenas tardes. La Unidad de Mantenimiento Vial les da la bienvenida a este taller virtual de aprovechamiento de datos con la Unidad de Mantenimiento Vial, un tema de suma importancia para la Bogotá que estamos construyendo, la ciudad del siglo XXI. En este espacio queremos dar a conocer la misionalidad de la entidad, la política de gobierno digital y los datos abiertos disponibles para el uso y aprovechamiento a través de una herramienta de inteligencia de negocios. Esta tarde nos acompañarán la ingeniera Libertad Córdoba Barón. Ella es ingeniera electrónica, magíster en ingeniería eléctrica, experta en servicios ciudadanos y digitales, y el ingeniero Gonzalo Valencia. Él es ingeniero de sistemas, estudiante de la especialización en seguridad informática, administrador de infraestructura tecnológica, conferencista en análisis, visualización y aprovechamiento de datos. Les contamos que esta jornada se desarrollará de la siguiente manera. Vamos a tener una contextualización acerca de la misionalidad de la Unidad de Mantenimiento Vial para que conozcas la UMB, cómo los datos abiertos fortalecen la toma de decisiones. Por eso vamos a indagar acerca de qué son los datos abiertos. Tendremos el taller de aprovechamiento de datos para un gobierno más participativo, transparente y eficiente. Y tendremos el ejercicio práctico de aprovechamiento de datos en Power BI. Tendremos un espacio de preguntas e inquietudes de la ciudadanía que podrán hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y pues esta tarde nos acompañarán y le doy paso a la ingeniera Libertad Córdoba. Ingeniera. Sí, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con el ejercicio de aprovechamiento de datos del primer semestre de la presente vigencia 2022. Esto está enmarcado en el proyecto GODI5 por una entidad más digital, eficiente e innovadora que hace parte del proceso estrategia de gobierno TI de la Secretaría General de la Unidad Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Entonces, iniciando con esta temática, vamos a ver primero quiénes somos. Es importante saber quiénes somos para poder contextualizar sobre la información con la que se va a trabajar el día de hoy y podamos hacer un ejercicio, digamos, mucho más participativo y que conozcamos un poco más acerca de la entidad. Entonces, somos la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el distrito capital. Para eso hemos preparado también para ustedes un video en el cual hacemos una explicación acerca de qué hacemos como entidad, cuál es nuestra misionalidad, a qué nos dedicamos y para entender mucho más fácil acerca de lo que hacemos como entidad. Entonces, a continuación, seguimos con el video. La Unidad de Mantenimiento Vial es una entidad del orden distrital y descentralizado, de carácter técnico con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y con patrimonio propio adscrita al sector movilidad. Nuestro objetivo institucional consiste en programar y en ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural construida, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el distrito capital. Somos una entidad comprometida con el progreso de la ciudad para el beneficio de los usuarios y partes interesadas, como en avanzar en proyectos de inversión para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local del distrito. Nuestra gente es la base fundamental más firme sobre la cual construimos con éxito cada uno de los objetivos de la unidad, donde cada esfuerzo hecho significa un punto más de solidez para lograr las metas trazadas. Perfecto, entonces continuando con la exposición, una vez ya vemos esto, podemos identificar qué hacemos nosotros en la misionalidad de la entidad.
Muchas gracias, ingeniera. Ahora, conocer los datos abiertos, cómo se gestionan, cómo pueden ayudar a tomar decisiones y hacer una gestión pública más eficiente, colaborar y participar en la construcción de una ciudadanía del siglo XXI, es muy importante para nuestras entidades. A continuación hablaremos acerca de cómo estos datos se convierten en una herramienta fundamental para dar valor a las entidades a través de la gestión del conocimiento y el aprovechamiento y uso de las tecnologías y de los datos específicamente. De nuevo, ingeniera, te doy paso para que nos cuentes de qué se tratan los datos abiertos. Claro que sí, entonces vamos a ver los datos abiertos, el contexto y cómo fortalece esto los procesos de toma de decisiones en todas las entidades del sector público. Entonces, con la contextualización, para iniciar con esto, tenemos que saber que los datos abiertos se enmarcan en la política de gobierno digital. La política de gobierno digital tiene como objeto impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y en general de los habitantes de todo el territorio nacional. Y también, pues, propender por la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público, que es un aspecto clave que vamos a ver un poquito más adelante, a través de la transformación digital del Estado, que es un concepto que vemos que cada vez se viene instaurando más en las entidades y que se viene fomentando a través también de la implementación y uso de tecnologías emergentes. Esto hace que el Estado trabaje de una manera más proactiva, confiable, articulada y colaborativa con esos grupos de valor e interés que hacen parte de nuestro ecosistema digital y permitir pues el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio. Entonces, esta política de gobierno digital fue actualizada en el presente año y lo que les estoy mostrando es la última versión de lo que tenemos disponible en cuanto a regulación y toda la temática de datos abiertos se encuentra dentro de lo que propende la política de gobierno digital como tal. Continuando con esta temática, vemos cuáles son esas características de Estado ciudadano. Para poder hacer uso, para poder utilizar estos datos, para poder aprovecharlos, para poder trabajar con esto, nosotros tenemos que hacer parte de esas características que la política de gobierno digital menciona tanto para el Estado como el ciudadano. Entonces, ¿cuáles son esas características? Que sea proactivo, confiable, articulado y colaborativo. Entonces, ¿qué significa proactivo? En cuanto a las entidades, pues que sean accesibles, disponibles, en este caso que tengamos esa información, esos conjuntos de datos abiertos disponibles al ciudadano, que nosotros tengamos esa información para que el ciudadano pueda utilizarla y aprovecharla. ¿Y los ciudadanos qué tenemos que hacer? Que tenemos que tener esas capacidades y esos recursos efectivos, ágiles y fáciles para poder interactuar de manera efectiva y ágil con el Estado. Tiene que ser también algo confiable, fundamentado en la eficiencia y en la transparencia. Entonces, la información que se genera con los datos genera transparencia, genera control social, dado que se está publicando información que es de valor, que es de importancia para la ciudadanía. Entonces, esto es una característica clave y muy importante que se tiene que considerar. Seguimos con articulado. Entonces, en articulado, que es otra de las características, son particularmente esas entidades que consolidan su gestión desde una visión integral con base en los objetivos estratégicos de la entidad, maximizando sus recursos y desarrollando alianzas con los grupos de interés. Las entidades no pueden actuar solas. Por eso, por ejemplo, en las entidades del orden nacional existen los sectores. Por ejemplo, nosotros como entidad distrital hacemos parte del sector movilidad. Entonces tenemos que trabajar de forma articulada para poder cumplir con, por ejemplo, nuestra misionalidad de una manera más eficiente, más proactiva y utilizando todos los recursos que tenemos disponibles. Y otro tema es colaborativo, que esto también es clave en todo este proceso y toda esta temática de datos abiertos, porque las entidades, por ejemplo, reconocen la experiencia y el conocimiento de los diferentes grupos de interés. Acá vamos a reconocer precisamente esto. ¿Por qué lo vamos a reconocer? Porque los grupos de valor e interés van a utilizar esos conjuntos de datos que estamos poniendo a la disposición de todo nuestro ecosistema digital y van a empezar a hacer proyectos, van a empezar a hacer desarrollos, van a empezar a generar, digamos, documentos con información valiosa y que eso lo hace ser colaborativo. Entonces, estas son características que se enmarcan en la política de gobierno digital y que también están directamente relacionadas con el ejercicio de datos abiertos, que es ser proactivo, confiable, articulado y colaborativo.
Y ahora vamos al tema que les comenté ahorita, que les iba a comentar un poco más adelante, que es el valor público. Entonces, ¿qué es el valor público? Entonces, acá los ciudadanos son los protagonistas y para facilitar la comprensión e implementación se tienen unos pilares. Entonces, el valor público facilita la alineación estratégica, articula los recursos, desarrolla capacidades y gestiona acciones en corto, mediano y largo plazo. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el valor público? ¿Qué es esto? Esto lo que nos ayuda es a hacer la vida de los ciudadanos y de los colaboradores muchísimo más fácil. Que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo uso de un trámite, de un servicio, esto se hace mucho más ágil, mucho más fácil, que si nosotros queremos información sobre el estado de las vías, sobre el mantenimiento, sobre rehabilitación, también la tengamos disponible, por ejemplo, a través de los portales en los cuales se publican estos datos abiertos que también son clave para nosotros y que podemos utilizar para hacer cosas muy valiosas. Entonces, en ese orden de idea, valor público es hacernos la vida más fácil a nosotros los ciudadanos que hacemos parte de todo ese gran ecosistema digital. Continuando en las temáticas, vamos con la normatividad. Entonces, ¿por qué se hace todo esto? Nosotros estamos enmarcados en una normatividad vigente. Lo primero es el decreto 767 del 16 de mayo del 2022, por el cual se establecen los lineamientos de la política de gobierno digital. Entonces, la política de gobierno digital empieza alrededor del 2011, que empieza con la estrategia de gobierno en línea, luego evoluciona en el 2018 la política de gobierno digital a través del decreto 1008 de 2018 y se actualiza el presente año, el 16 de mayo de 2022, a través de ese decreto 767, incorporando elementos relacionados particularmente con transformación digital, dándole relevancia a ciertas temáticas que son claves en todo este proceso de transformación digital de las entidades del sector público. Y también tenemos una directiva muy importante, que es una directiva distrital, que es la directiva 005 de 2020, que nos da las directrices sobre gobierno abierto de Bogotá. Entonces, ¿qué nos cuentan en esa directiva? En esa directiva nos dicen cómo generar comunidades de datos abiertos para que podamos empezar a hablar de estas temáticas con mayor facilidad, que empecemos a compartir información de datos abiertos, que empecemos a trabajar en esto y pues propendiendo porque todo esto genere ese valor público que les mencioné en la slide anterior. También acá dentro de esta directiva se fomenta la utilización y aprovechamiento de estos datos a través de ejercicios de uso y aprovechamiento de datos como tal. Uno de ellos es este que estamos realizando el día de hoy en el marco de esta directiva que es tan importante. Continuando, tenemos que ver quiénes son los responsables de toda esta implementación. Mintic es el líder de la política de gobierno digital, el que actualizó allá ese decreto 767 de 2022. ¿Quiénes son los responsables de orientar? Los comités institucionales de gestión y desempeño. Y acá hay algo muy clave, que el representante legal es el representante institucional de la política de gobierno digital, que en este caso para nosotros es Álvaro Sandoval Reyes, que es el director general de la UMB. También el responsable de implementar son los roles que hacen parte del proceso, es proceso de estrategia y gobierno TI, de Secretaría General, también pues de la unidad de mantenimiento vial. Entonces, con este contexto, vamos a ver cuáles son los elementos de la política. Entonces, en los elementos de la política de gobierno digital vemos varios aspectos clave. Entonces, en la parte superior vemos esos grupos de interés, que son los que yo también les he mencionado, como ecosistema digital, es nuestro ecosistema digital con los que trabajamos. ¿Quiénes son? En este caso está el sector privado, la academia, la ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales y el Estado. Claramente nosotros hacemos parte de esos grupos. Y en gobernanza tenemos tres temas fundamentales: los habilitadores, que eso se venía trabajando desde la política anterior, que son los que fortalecen la entidad como tal, son los que generan las capacidades para que la entidad cada vez pueda prestar mejores trámites, mejores servicios, que la entidad se fortalezca en su infraestructura, en los sistemas de información que tienen y puedan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y que sea más fácil en el marco del cumplimiento de su misionalidad. También tenemos unos ejes de acción. Esos ejes de acción, entonces acá le están dando énfasis a servicios ciudadanos digitales, a decisiones basadas en datos y a estado abierto. Estos dos temas que están enmarcados en rojo, en una línea punteada roja, nos muestran la importancia de los datos en todo, que hace parte, es un elemento de la política de gobierno digital.
porque con ese Estado abierto y participativo, que es esa parte de transparencia, si nosotros vamos y hacemos ejercicios de publicación de datos abiertos en los portales, estamos teniendo un Estado abierto también a través de nuestro portal, con ciertos elementos que hacen parte de la normatividad de información clave que tenemos que tener publicada. Y hacemos otro tema fundamental que son las decisiones basadas en datos. Entonces, como entidad podemos tomar decisiones basadas en esa información, pero también los ciudadanos pueden tomar decisiones basadas en esa información, por ejemplo, acerca de número de mantenimiento, rehabilitaciones y demás, como les contaba, que hace parte, por ejemplo, de los datos que nosotros publicamos como entidad. También acá vemos en los propósitos otros dos temas señalados, que es promover el desarrollo económico y social del país, impulsado por los datos. Y también fortalecer el modelo democrático, esto es involucrando todo el tema de participación ciudadana. Esto está muy relacionado. La participación ciudadana se hace en la medida que nosotros abrimos canales, ¿cierto? De manera presencial y electrónica, de manera digital, para que cada vez la comunicación con el Estado sea mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más ágil. Y entonces, en la medida que empezamos a participar, empezamos a asistir a estos eventos, empezamos a trabajar en pro de, por ejemplo, la utilización de estos conjuntos de datos, entonces vamos a promover el desarrollo del país y vamos a empezar a ayudar en esos procesos de toma de decisiones a través de, por ejemplo, esa información que tenemos disponible en los diferentes portales o en las plataformas, por ejemplo, de datos abiertos. Continuando, entonces acá se le da como un poquito de doble clic a los temas que vimos anteriormente. Entonces hay, por ejemplo, tres temas importantes que son la gobernanza, que facilita la articulación del marco institucional y la gestión entre los grupos de interés. Esto lo que hace es que facilita la gestión de la entidad, facilita que simplemente se gobierna. Los grupos de interés, que son en nuestro ecosistema digital, como ya se los había mencionado, y los propósitos, que pues es hacia dónde va esa política. ¿Cuál es el propósito de esa política de gobierno digital? Que es impactar positivamente la calidad de la vida de los ciudadanos. Y esto que pues apalancándonos con las herramientas de transformación digital, que eso hace parte, utiliza, por ejemplo, las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces acá vamos a empezar a trabajar de manera articulada, colaborativa, entre todos los grupos de interés que tenemos mapeados. Entonces, es cómo utilizamos todo lo que tenemos a nuestra disposición para fortalecer esa gestión institucional y cómo nosotros como ciudadanos también empezamos a interactuar un poco más con el Estado. Entonces, continuando, tenemos los ejes de acción. Entonces, acá en los ejes de acción vemos servicios y procesos inteligentes, decisiones basadas en datos y un Estado abierto. Entonces, lo que les comentaba, decisiones basadas en datos, Estado abierto, está directamente relacionada con el ejercicio de aprovechamiento de datos que nos trae el día de hoy a esta sesión. Y todo esto va de forma transversal con un tema muy importante que es el valor público. El valor público que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades y la interacción entre los ciudadanos y el Estado, haciendo que todo fluya de una manera más sencilla, más ágil y que podamos pues utilizar muchísimo más los servicios del Estado sin tener en lo posible dificultades en el acceso, que sea muy accesible, muy usable y que estemos en esa comunicación permanente con el Estado. Y dentro de los propósitos también tenemos lo que les comentaba, consolidar la prestación de servicios inclusivos y adaptativos a través de esquemas de atención proactiva y emocional, promover el desarrollo económico y social del país, impulsado por los datos, que es un punto muy clave y muy importante que nos trae el día de hoy a esta sesión, y fortalecer el modelo democrático gracias a un ecosistema participativo, que por eso es súper clave que esté todo el ecosistema digital presente en estos ejercicios de aprovechamiento de datos, por ejemplo, colaborativo y transparente, dado que nosotros publicamos información que es de mucha relevancia para la ciudadanía. Continuando, tenemos unos habilitadores. Entonces, aquí en los habilitadores nosotros, ¿qué tenemos? Estos son los que fortalecen las entidades públicas para que la prestación de esos servicios sea mucho mejor. Nosotros, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Cómo fortalecemos la casa? A través de arquitectura TI. También tenemos otro tema muy importante que es cultura y apropiación. ¿Por qué cultura de apropiación? Porque es necesario tener presente estas temáticas de qué es lo que estamos hablando, que, por ejemplo, qué es esto de seguridad, qué son servicios ciudadanos digitales,
que todos manejemos el mismo lenguaje, que entendamos qué es lo que estamos trabajando, porque pues esto apoya la gestión institucional también. Tenemos también seguridad de la información y que pues esto busca implementar lineamientos que nos permite pues trabajar en un entorno de confianza digital, para que si yo accedo a algún trámite, a algún servicio, yo sepa que estoy en un entorno de confianza y que no voy a tener o que se minimizan los riesgos asociados a temas de seguridad de la información y los servicios ciudadanos digitales que pues están relacionados con los servicios que se prestan a todas las personas a través también, por ejemplo, trámites, otros procedimientos administrativos y demás. Vamos a ahondar un poquito en el tema de arquitectura. Entonces, como estábamos viendo ahorita, pues es clave todo este tema de arquitectura como tal. Y en arquitectura nosotros, ¿qué vemos? Nosotros tenemos tres aspectos fundamentales. El primero es un documento que el Ministerio TIC pone a disposición de todos, que es el documento maestro de arquitectura empresarial, otro es el modelo de gestión y gobierno y otro es el de gestión de proyectos. Pero ¿por qué esto es importante? Esto es importante en el marco de toda esta contextualización previa a lo del tema de los datos, porque, por ejemplo, arquitectura TI, que es el que hace que nuestra casa esté bien, digamos, construida en materia de tecnología, que tiene fortalecidos sus sistemas de información, su infraestructura, su estrategia, su gobierno, todo esto que les venía hablando de cultura de apropiación. Entonces, todo esto, al estar bien construido, fortalecido, permite que nosotros podamos trabajar de una forma más ágil precisamente para la prestación de los servicios institucionales. Entonces, en arquitectura empezamos con el primer documento. Entonces, dentro de este modelo de arquitectura, hay un dominio que se llama el dominio información, que está relacionado directamente con los datos. Particularmente, hay una parte que se trabaja dentro del dominio información que se llama apertura de datos. Esa apertura de datos está relacionada con esa publicación de conjuntos de datos abiertos tanto en la plataforma de datos.go.co, que es la plataforma de datos abiertos del orden nacional, del Ministerio TIC también, como en la plataforma de datos abiertos de Bogotá, que es una plataforma distrital. Entonces aquí vemos la importancia de cómo también en arquitectura nosotros estamos fortaleciendo la casa para esa temática en específico que es apertura de datos. Continuando, entonces acá tenemos el modelo de gestión y gobierno TI. En ese modelo de gestión, de gestión y gobierno TI también nos van a hablar de ese dominio de información. Y en ese dominio de información que tenemos, ¿cómo es esa responsabilidad y gestión de esos componentes de información, de la información que está produciendo la entidad y cuál de esa información nos sirve para publicar, cómo es esa estrategia de publicación, cómo va a ser ese ciclo de vida del dato para poderlo publicar? Entonces, todo también está enmarcado dentro de este dominio. Y por último está el modelo de gestión de proyectos de TI, que está relacionado de cómo gestionamos todos estos proyectos de tecnologías de la información. Básicamente nos recomienda el Ministerio TIC 4 dominios, que es el dominio legal, que es toda la normatividad técnica vigente que nosotros tenemos que tener en cuenta para gestionar un proyecto TI, particularmente en el caso del día de hoy, los proyectos de TI relacionados con datos abiertos. Por ejemplo, también está el dominio de planeación que nos dice, bueno, cuáles son esas cosas, nuestro cronograma, nuestra estructura de descomposición de trabajo y demás aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacer una gestión de proyectos de TI. También el dominio de ejecución, que es como tal cuando ya el proyecto anda en curso, cómo tenemos que gestionar este proyecto cuando está en curso, y el dominio de control, que es algo clave, que es el seguimiento y control a todo lo que nosotros realizamos durante un proyecto de TI, que puede ser perfectamente un proyecto relacionado, por ejemplo, con datos abiertos. En este tema nosotros ya ahí finalizamos el tema de arquitectura TI y cómo se enmarca todo esto de datos dentro de esa arquitectura también. Acá hay un tema clave que sigue, que es el seguimiento y la evaluación de la política. Entonces, anualmente, la función pública a través del formulario único de registro de avance en la gestión, nosotros reportamos unos indicadores de cumplimiento y unos indicadores de resultado.
Esos indicadores nos muestran cómo nos encontramos. Particularmente, por ejemplo, en la temática de toma de decisiones basadas en datos, que es la tercera barra de izquierda a derecha, encontramos que nos encontramos en el 85.8 y un puntaje máximo de referencia de 98.4. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos que gestionar mucho más y fomentar, por ejemplo, estos espacios de ejercicios de aprovechamiento de datos e impulsar todas esas tomas de decisiones basadas en esa información que nosotros tenemos disponibles como entidad. Entonces, acá también tenemos un índice de desempeño de gobierno digital, en donde tenemos un índice bastante alto, que es del 97.6, de una referencia máxima de 99.3. Entonces, vemos como entidad cómo hemos avanzado en todo este proceso de implementación de la política, vamos en muy buen camino, estamos hacia esa transformación digital de la entidad y todo este tipo de ejercicios fortalecen por ejemplo, trabajar con los datos abiertos, fomentar la implementación de la política y fomentar también estos espacios de colaboración con la ciudadanía y de participación ciudadana. Continuando, hay un tema también muy importante que es el sello de excelencia de gobierno digital. En el sello de excelencia de gobierno digital, Mintic les otorga como un incentivo. Entonces, este es nuestro sello en donde nos otorgan una certificación que dice la entidad está manejando estándares, criterios de calidad en algunas temáticas. Entonces, hay diferentes temáticas. Actualmente hay 5, que son datos abiertos, ejercicios de participación, trámites y servicios, capacidades de gestión TI, que está muy relacionado con arquitectura, y territorios y ciudades inteligentes. Particularmente nosotros como entidad nos postulamos a datos abiertos y a la fecha tenemos 2 sellos de excelencia de gobierno digital con 2 conjuntos de datos que nosotros tenemos publicados en el portal. Entonces acá, como vemos, nosotros como entidad también estamos gestionando y propendiendo por la calidad y porque la información que nosotros estamos poniendo a la disposición de la ciudadanía, pues tenga todas las características que se necesitan para que puedan ser utilizadas por el ciudadano. Continuando, entonces ahora vamos con todo este contexto y que ya sabemos dónde nos encontramos ubicados, de dónde sale esto de datos abiertos, cuál es la normativa que lo rige. Entonces ahora vamos a ver qué son los datos abiertos. Entonces, los datos abiertos son todos aquellos datos primarios sin procesar que se encuentran en formatos estándar y son interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas, como en nuestro caso, y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Entonces, acá vemos cuál es la importancia de esos datos, la importancia de poder, de hacer que nuestro ecosistema digital pueda reutilizar estos datos y crear esos servicios. Entonces, eso es muy importante en el marco de este ejercicio de aprovechamiento de datos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un breve video relacionado con esta temática, cuáles son los beneficios de los datos abiertos, de su uso y aprovechamiento. Los datos abiertos han salvado vidas, han aportado a la investigación de la lucha contra el cáncer, han sido parte de grandes investigaciones periodísticas y del desarrollo económico de grandes países. ¿Sabe qué son y por qué son tan impactantes en el mundo? Antiguamente, la información pública estaba disponible en grandes archivos de las entidades que debíamos leer para extraer los datos que nos interesaban. Luego, con Internet, este mismo contenido se encontraba en miles de sitios web. Hasta ahí, los ciudadanos podíamos acceder a la información pública que estaba dispuesta en formatos cerrados como PDFs, gráficos o mapas, pero el ciudadano no podía descargarla ni reutilizarla. Ahora es diferente. El gobierno colombiano garantiza el acceso a la información pública, ya que esta no es solo un activo, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Los datos abiertos son información pública que se representan en formatos estructurados. Esto significa que pueden ser procesados, analizados, reutilizados y aprovechados para diferentes propósitos, como el desarrollo de aplicaciones, investigaciones, periodismo de datos y control social. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno Digital, ha venido desarrollando la iniciativa de datos abiertos desde el año 2011.
Desde entonces ha definido lineamientos para la apertura y reutilización de los datos abiertos, ofrece asistencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas y promueve eventos y programas de emprendimiento para fomentar el uso de datos. Colombia cuenta con la plataforma www.datos.gov.co, en donde actualmente más de 1.000 entidades estatales han publicado más de 4.000 conjuntos de datos abiertos, con el objetivo de fomentar la transparencia gubernamental. Para entender el uso de los datos abiertos, te daremos este ejemplo. El Instituto Nacional de Salud publicó las estadísticas del índice de riesgo de la calidad del agua en el portal www.datos.gov.co. Con este contenido, el periódico El Tiempo tomó las estadísticas, hizo un análisis periodístico, construyó un mapa y publicó una noticia al respecto. Tras la publicación, el tema tomó más relevancia en Tamalameque, municipio calificado con calidad de agua deficiente. La alcaldía integró a las autoridades públicas para conseguir recursos para certificarse como una población con agua potable e involucró a los ciudadanos para sensibilizarlos frente al tema y encontrar soluciones a la problemática. Es así como el gobierno colombiano busca crear una cultura donde los datos abiertos generen valor, promuevan la transparencia del Estado y la anticorrupción, impulsen a nuevas ideas y al crecimiento económico y contribuyan al empoderamiento y participación de los ciudadanos en la solución de problemas públicos. Perfecto, entonces una vez vimos esta contextualización tan importante sobre ya los datos abiertos y ya específicamente sobre esta temática que nos trae el día de hoy, vamos a ver cuáles son esas características de esos datos. Entonces tenemos los datos abiertos son completos, son no propietarios, tienen acceso indiscriminado, son accesibles, procesables, oportunos, primarios y libres de licencias o licencias de uso libre. Entonces, teniendo en cuenta esas características, vamos a ver cuáles son esas plataformas de datos abiertos. Yo les había mencionado que había una plataforma del orden nacional y otra del orden distrital que particularmente utilizamos acá en Colombia. La plataforma de datos abiertos del orden nacional se llama www.datos.gov.co. Esta plataforma tiene información pública en formatos que pues permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. La visualización de esta plataforma es básicamente esta. Ahí se puede observar un pantallazo de cómo se ven, por ejemplo, algunos de los conjuntos de datos que tenemos como entidad disponibles en www.datos.gov.co, como por ejemplo es el modelo de priorización de la unidad, el índice de clasificación de información clasificada y reservada, el consolidado de intervenciones de la UMB, este conjunto de datos fue actualizado en el presente año nuevamente y se actualiza de forma trimestral. Acá también tenemos, entonces esta es una de las plataformas, datos.gov.co, que es del orden nacional, y tenemos otra que es www.datosabiertosbogotá.gov.co, que esto ya es una plataforma distrital. Esta plataforma de datos abiertos de Bogotá, que busca pues promover la transparencia, hemos mencionado mucho este tema de transparencia, control social, el acceso a la información pública, competitividad, desarrollo económico, generación de impacto social, a través de la apertura, reutilización de esos datos que son públicos, dispuestos para todo el ecosistema digital. Y esto pues en el marco del uso de aprovechamiento de las TIC, de acuerdo pues la estrategia que anteriormente se denominaba estrategia de gobierno en línea y que hoy en día se llama política de gobierno digital. Entonces, esta plataforma de datos abiertos tiene una visualización un poco diferente y acá también aparecen como ejemplos de lo que se tiene publicado, por ejemplo, por parte de la unidad de mantenimiento vial. Acá tenemos la gestión de la unidad, el modelo de priorización. Entonces, en estas dos plataformas también se pueden hacer las búsquedas de cuáles son los datos que tenemos disponibles para poder hacer el uso, la reutilización, el aprovechamiento, para ver con esos datos qué podemos hacer, cómo podemos innovar y utilizarlos pues de la mejor manera. Acá es importante precisar que como entidad nosotros en el portal web también tenemos disponible una sección de datos abiertos en donde publicamos
los conjuntos de datos que están disponibles por parte de la entidad, hay un contexto acerca de lo que son esos datos abiertos, tenemos publicado también una encuesta de satisfacción de los datos, un diccionario de datos, catálogo, reporte de calidad. Entonces los invitamos también pues a que vayan y exploren el portal web de la entidad y pues particularmente la sección de datos abiertos, que está muy interesante y que tiene información que pues también es muy valiosa en todo este proceso. ¿Qué tenemos también? Pues acá hay un estado actual de cuáles son los datos que nosotros tenemos publicados y disponibles. El último conjunto de datos que se encuentra actualizado y disponible en Datos Abiertos Bogotá es el consolidado de segmentos terminados por la UMB en el 2022. Esta frecuencia de actualización de este conjunto de datos es trimestral. Fue publicado el 30 de abril de 2022 y pues este está particularmente disponible en Datos Abiertos Bogotá. También tenemos la gestión de la unidad de mantenimiento vial, tenemos el consolidado de intervenciones, tenemos el índice de información clasificada y reservada, tenemos información muy interesante con la cual, digamos, se puede trabajar y hacer un ejercicio, digamos, muy importante en todo este proceso del aprovechamiento de los datos. Y también tenemos algo muy novedoso, de hecho lo estamos lanzando en la presente vigencia, que es la comunidad de datos abiertos. Entonces, todos los que quieran hacer parte de esta comunidad de datos es de la unidad de mantenimiento vial, se llama Datéate con la UMB, está dirigida a todo el ecosistema digital, entonces todos podemos hacer parte de esta comunidad, entonces los que estén interesados, con muchísimo gusto, pueden dejarnos su correo electrónico, los agregamos a la comunidad, les enviamos la invitación y pueden empezar a ver publicaciones muy interesantes, información relacionada con normatividad, con datos claves relacionados con estos temas de datos abiertos que pues nos pueden dar un contexto muy importante sobre por ejemplo, también estos temas de aprovechamiento de datos. Entonces acá también la tenemos disponible, los que estén interesados con mucho gusto, estamos ahí atentos al chat, los que quieran participar. Libertad, muchísimas gracias. Es decir, incentivar el diálogo en doble vía, el control, la veeduría social, promover la participación y la colaboración en la construcción de servicios más eficientes y coherentes con las necesidades de la ciudadanía, generar innovación e inteligencia colectiva, usar los datos y las tecnologías de la comunicación son esos objetivos y el propósito de los datos abiertos. Pero, ¿qué les parece si entramos en materia y por qué no les mostramos, ingeniera, las herramientas para el aprovechamiento de datos? De nuevo te doy el paso. Claro que sí. Entonces, como comenta Marta, pues entonces ya vamos un poquito más como a la acción, a empezar a mirar, bueno, cómo vamos a hacer esos ejercicios de aprovechamiento de datos para lograr precisamente eso, un gobierno más participativo, transparente y eficiente. Entonces, tenemos un ejemplo de algo que sucedió particularmente acá en la entidad y es como algo que nosotros hemos trabajado fuertemente y es como algo de mostrar y muy interesante, que es que, pues, les voy a contar inicialmente qué fue lo que sucedió. Es que durante la vigencia 1996 y 1997, la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá adelantó el primer levantamiento de diagnóstico de vías en 13 de las 20 localidades que pues, nosotros tenemos. Durante este proceso, cada funcionario realizaba un recorrido diario en el que hacía de forma muy manual, a través de una plantilla física, pues los daños que encontraba en cada segmento vial. Y este tema se realizó así de forma manual hasta el 2016. Imagínense, aproximadamente durante 2 décadas. Entonces, la programación y ejecución de todas esas obras para garantizar el mantenimiento y la conservación de la malla vial de la ciudad tenía pues tiempos de ejecución muy altos debido a lo rudimentario que era el proceso, porque pues era un proceso manual y pues que así se llevó durante 2 décadas. Entonces también la utilización de mapas físicos, no era ágil el proceso, no se tenían bases de datos consolidadas,
el análisis de la información, imagínense lo que era la emisión de reportes, indicadores, que hoy en día nosotros lo hacemos de manera muy ágil, tableros de control, visualizaciones. En ese tiempo no se tenía, incluso el tema de la comunicación era un tema un poco difícil, entonces esto generaba un impacto hacia la ciudadanía y pues también generaba un poquito de inconformismo. Entonces aquí nosotros encontramos un problema que vimos la necesidad de empezar a trabajar. Entonces, como entidad, se generó un sistema que fue el Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo Sigma, que centraliza e integra toda la información requerida para la gestión de pavimentos relacionadas con la conservación de malla vial. ¿Esto qué incluye? Esto incluye artefactos para la oportuna toma de decisiones, la automatización de la coordinación entre las áreas, el intercambio y publicación de información geográfica. Pero ¿por qué les comento todo esto? Lo que sucede es que Sigma entró a solucionar a partir de esa información que nosotros teníamos y que las empezamos a hacer claramente de manera más digital, empezó a solucionar un problema que teníamos durante casi 2 décadas. Este sistema comprende una serie de subsistemas, sistemas de captura de información, un sistema para medir el tráfico, temas de segmentos viales con inteligencia artificial, que ahí es donde vemos cómo la transformación digital y esas herramientas de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que también nosotros conocemos como tecnologías emergentes que hacen parte de esas herramientas de la cuarta revolución, empiezan a ayudarnos a hacer que todo esto sea más sencillo y que pues se pueda trabajar de la mejor manera. Y acá que empezó, entonces empezamos a trabajar y avanzar en esto y tenemos, por ejemplo, actualmente un tablero de control de intervenciones sobre la malla vial local. Esto es una visualización, porque les muestro esta visualización, porque este tipo de visualizaciones, como vamos a ver más adelante en un ejercicio en el que nos va a apoyar nuestro compañero Gonzalo, hace más sencillo los procesos de toma de decisiones. Si yo veo plasmado en un ejercicio de visualización la información de esta manera, con gráficas, en donde veo el mapa, distribuciones, valores, hace que sea mucho más sencillo entrar a definir, a identificar, porque yo puedo seleccionar variables, hace más fácil todo este proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí nosotros vemos que de lo que se realizaba antes, que se realizaba de forma manual, actualmente con este sistema nosotros disminuimos tiempos de respuesta, ahorramos en papelería, mejoramos la calidad de los productos dirigidos a la ciudadanía. Por eso yo les digo que es súper importante el tema del valor público, cómo facilitamos las cosas al ciudadano, hacemos que todo sea muchísimo más fácil para nuestro ecosistema, facilitar el trabajo de los funcionarios, facilitar la gestión de los recursos y disponer de información oportuna para la entidad en tiempo real, que pues es algo muy importante actualmente. Entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo de cómo hicimos que algo se volviera mucho más fácil, mucho más sencillo y tuvimos unos beneficios, optimizamos tiempos, dimos valor público, entonces ahora vamos a ver cuáles son esos pasos que tenemos que considerar para hacer un ejercicio de datos abiertos. Entonces, primero, tenemos que identificar el problema. Segundo, tenemos que seleccionar el conjunto de datos, porque puede ser un solo conjunto de datos, o los conjuntos de datos con los cuales vamos a hacer nuestro ejercicio de aprovechamiento. Tercero, vamos a hacer el análisis de esos conjuntos de datos, identificar qué variables tenemos, qué se puede hacer. Cuarto, calidad de los conjuntos de datos. Esto tiene que tener calidad. No podemos empezar a trabajar con información sin calidad. Quinto, seleccionar esa herramienta de analítica de datos. Nosotros vamos a trabajar con una en particular, no significa que no existan más. Claramente existen muchas más que están disponibles para poder hacer estos ejercicios también. Posteriormente, hacer la visualización de los datos partiendo de todo ese análisis que ya realizamos en los pasos anteriores. Y por último, hacer un ejercicio de toma de decisiones, que pues digamos que es el gran objetivo que tiene todo esto y también hacer que ese uso se vea a través de proyectos, documentos, nuevos desarrollos y demás, pues a través de ese aprovechamiento de todos esos datos y toda esa información que tenemos disponible particularmente de manera pública a través de las plataformas de datos abiertos, tanto nacional como de Bogotá. Entonces, en el punto 1, la identificación del problema. Entonces, acá como problema tenemos el día de hoy que visualizar la gestión realizada por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Ese es el objetivo de hoy. Nosotros, ¿cuál es nuestro problema? Tenemos que visualizar esa gestión, ¿cierto? ¿Cómo vamos a visualizar esa gestión? Para fortalecer esos procesos de toma de decisiones del ecosistema digital y hacer que ese ecosistema digital interactúe más, ¿verdad? Y vamos a considerar unas variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos? Vamos a considerar las localidades. Estamos hablando particularmente pues de Bogotá. Las localidades, los barrios, número de intervenciones, total de mantenimientos que se han realizado por localidad, por barrio, total de rehabilitaciones, número de huecos intervenidos, total de mantenimientos, rehabilitaciones por localidad, mantenimientos por localidad, kilómetros intervenidos. Entonces acá tenemos una serie de variables que nos van a permitir visualizar esa gestión. Necesitamos visualizar esa gestión. Entonces, eso es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para poder visualizar esa gestión, seleccionamos dos conjuntos de datos. Entonces, esos dos conjuntos de datos, ¿cuáles son? El primero, consolidado de segmentos terminados por la UMB en 2022, con corte abril 30 de 2022. Este lo tenemos publicado en Datos Abiertos Bogotá. Acá se muestra el pantallazo de ese consolidado de segmentos terminados y también el consolidado de intervenciones 2021. Entonces, unimos ese conjunto de datos del 2021 con lo que llevamos a abril 30 de 2022 para tener pues un poco más de información con la cual trabajar. Entonces, acá tenemos el consolidado de segmentos terminados e intervenciones realizadas. El punto 3, analizar esos conjuntos de datos. Entonces, identifiquemos cuáles son las variables, esos conjuntos, qué es lo que nos están ofreciendo, de esa información que nos sirve, con qué podemos trabajar, el nombre de la localidad, la UPZ, me interesa la UPZ o me interesa más el barrio o ambos, el tipo de intervención, el tipo de malla vial, los tramos, las longitudes de los segmentos. Entonces, yo empiezo acá a identificar, analizar esos conjuntos de datos y empiezo a visualizar, bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué de esto es lo que me sirve? ¿Verdad? Para poder hacer nuestro trabajo de visualización ya como la herramienta como tal. El cuarto, la calidad de los conjuntos de datos. Les mencioné que era muy clave y muy importante el tema de la calidad. Particularmente en la entidad contamos con un plan de calidad de la información de TI, que la información producida es tecnologías de la información, que esto se hace extensivo a toda la entidad. Y esto tiene como objetivo, pues, definir también una política de calidad de datos, que es gestionar todas esas acciones encaminadas a garantizar la calidad de la información producida por la entidad y determinar su implementación. Independientemente, por ejemplo, si es un proceso de tecnología, si es un proceso misional, de apoyo, estratégico, la idea es que esa información sea de calidad. Y contamos con un procedimiento de calidad de los datos. Este procedimiento tiene como objetivo que se puedan implementar todas las acciones que sean necesarias para que garanticemos que esa política se implemente y que ese plan de calidad también se implemente y poder lograr ese objetivo de que la información pueda ser utilizada en estos procesos de ejercicios de aprovechamiento y también haciendo procesos de toma de decisiones. Quinto, la selección de la herramienta de analítica de datos. Hay muchas herramientas disponibles para hacer analítica de datos. Está Tableau, incluso Excel, que es una herramienta poderosa. Acá tenemos particularmente Power BI, que es de parte de la suite que tenemos en la entidad contratada, en la cual Power BI conecta los datos y las visualiza mediante una plataforma unificada y escalable para inteligencia empresarial. Esto básicamente lo que hace es que esa información la permite visualizar de una manera más sencilla, más fácil, a través de gráficas, a través de valores, que hace que todo sea mucho más sencillo para que nosotros podamos hacer esos procesos de toma de decisiones. Entonces acá vamos a seleccionar cuál es la herramienta que más nos gusta, que más se facilita, o la que tenemos en la suite con la que trabajamos, o la que tenemos la licencia, no hay problema. Incluso hay unas de uso libre que también se pueden trabajar. Sexto, entonces empezamos a trabajar en esa visualización de los datos. Entonces empezamos a mirar cómo lo vamos a proyectar, cómo es que vamos a mostrar esa información y
cómo esa información es la que va a suplir esa problemática que tenemos en el punto 1, que fue esa identificación del problema. Entonces, acá hay 3 formas de cómo se visualizan en los datos y cómo se puede utilizar esta información. ¿Para qué? Para generar procesos de toma de decisiones. ¿Para qué la toma de decisiones? Para que todo el ecosistema digital impulse el desarrollo de qué? De servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público en general a partir del uso y aprovechamiento de los datos. Hay unos estándares de calidad y seguridad de todos los datos, toda la información en su ciclo de vida relacionado, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en un proceso de toma de decisiones? Entonces, ¿y qué podemos hacer con esa información? Podemos compartirla, podemos entregarla, recolectarla, intercambiarla, procesarla, eliminarla, almacenarla. Entonces tenemos un pool de posibilidades de lo que podemos hacer con la información y para esto entonces ya vamos a visualizar directamente este ejercicio de solución de esa problemática que nos planteamos en el punto 1 a través de la herramienta de Power BI. Para esto le doy paso a mi compañero Gonzalo Valencia, que les mostrará directamente sobre esta plataforma cómo es este ejercicio de aprovechamiento. Gracias, Gonzalo. Gracias, compañera. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Para todos, pues, por su participación en este espacio dispuesto por la Unidad de Mantenimiento Vial. El ejercicio de aprovechamiento de datos que tenemos propuesto para el día de hoy consiste en poder transformar un conjunto de datos que posiblemente a simple vista puede que no tenga visualmente un valor muy significativo, pero después de darle algún tipo de tratamiento podemos visualizar o ver información que, como bien lo mencionaba la ingeniera Libertad, nos va a poder ayudar a esa toma de decisiones o poder realizar algún tipo de análisis mucho más a fondo de lo que lo podemos hacer viendo estos datos plasmados de pronto en una tabla, por llamarlo de alguna manera, alguna tabla plana. Entonces ya a continuación pues ya vamos a dar paso al ejercicio práctico directamente en la herramienta. Listo. Esta es la herramienta que tenemos actualmente en la entidad para hacer todo este tema de transformación de conjuntos de datos. Ella se llama Power BI. Tiene 2 versiones, una versión de escritorio, que es la que estamos viendo en este momento, y también tiene una versión web para trabajar en línea. Más que todo la diferencia radica en que esta versión es para, como todo el tema del diseño, poder crear variables que nos permita hacer cálculos más elaborados, y la versión web nos va a permitir visualizar los resultados, poderlos compartir, los vamos a poder analizar desde otra perspectiva. Como bien podíamos ver en la presentación, tenemos el conjunto de datos seleccionado que es todas las intervenciones del 2021, adicionalmente lo que llevamos ya del año 2022, del primer y segundo trimestre de este año. El primer paso que debemos realizar en esta herramienta es darle cuál va a ser su origen de datos. En este caso, pues vamos a trabajar con nuestro libro de Excel, que es el conjunto de datos o nuestro origen de datos. Aquí él nos va a mostrar una gran cantidad de opciones para poder seleccionar cuál va a ser mi origen. Hay la posibilidad de que acá en estas opciones predeterminadas no podamos encontrar la que requerimos. Ella tiene aquí una opción de más. Lo que va a hacer es abrir una ventana emergente y nos va a mostrar muchas posibilidades en cuanto a orígenes de datos, bases de datos, páginas web de alguna otra entidad que tienen datos publicados en línea. Yo los puedo traer desde esta herramienta, hago la selección del origen de datos que necesito y una vez seleccionado vamos a poder ver esos datos aquí cargados en la herramienta. Para efectos pues, prácticos, ya la hoja de Excel ya la tenemos cargada, entonces no lo vamos a realizar de nuevo. Simplemente es seleccionar el libro de Excel, le damos en la opción de conectar y buscamos nuestro archivo de Excel. Como ya lo tenemos aquí cargado, él nos va a traer este nombre o este nombre de la hoja que tengo en mi libro,
en este caso se llama hoja número 1, y aquí lo que nos va a mostrar es la información que tenemos en ese Excel por columnas. En este caso este es el Excel. Aquí ya se encuentran los dos periodos, el año 2021, completo el año 2021 y lo que llevamos corrido el año 2022. Tengo aquí resaltados en color diferente las variables con las cuales vamos a trabajar. En este caso va a ser la localidad, el barrio al que pertenece esa localidad, el tipo de intervención, que puede ser o un mantenimiento o una rehabilitación, dependiendo la solicitud o el requerimiento de ese barrio o de esa localidad. También tenemos el acumulado de los kilómetros intervenidos por año. Y finalmente tenemos la variable que se llama número de huecos intervenidos. Esto también pues hace referencia tanto al barrio como a la localidad. Todas esas variables deben ir relacionadas para que ellas tengan un sentido lógico. Entonces, así como yo tengo una localidad, tengo un barrio, en esos barrios pues voy a tener un tipo de intervención. Si fue un mantenimiento, fue una rehabilitación, tenemos una cantidad determinada de kilómetros intervenidos y asimismo una cantidad de huecos intervenidos. Todas estas columnas, cuando yo cargo el origen de datos a mi herramienta, ella me va a mostrar todas las columnas. No quiere decir que yo vaya a trabajar con todas, simplemente yo selecciono las de mi necesidad, lo que yo quiero ver, quiero representar. Entonces, en este caso, como lo mencionaba anteriormente, aquí en esta matriz que vemos en pantalla, tenemos el nombre de la localidad, el total de intervenciones por cada localidad. Aquí, por ejemplo, yo tengo filtrado en orden ascendente desde la localidad con menos intervenciones hasta la localidad con más intervenciones. El total, la discriminación del total de mantenimientos, total de rehabilitaciones, cuántos kilómetros se intervinieron en cada localidad y el número de huecos intervenidos. Adicionalmente, pues también se agregó que a cada localidad, cuando yo quiero desplegar aquí en este símbolo que tenemos al lado de cada localidad, me va a mostrar el barrio al que pertenece cada, los barrios que pertenecen a cada localidad. Entonces, en este caso, tenemos que para la localidad de La Candelaria, tenemos estos barrios y de igual manera, pues me está mostrando cuáles fueron las actividades que se realizaron allí. También podemos, como esto está comprendido en unos periodos de tiempo, como lo mencionábamos en el año 2021 y 2022, tenemos aquí esta línea de tiempo y lo que hace es facilitarnos un poco más en cuanto a filtrar la información. Es decir, si yo quiero ver el primer trimestre del año 2021, simplemente con hacer la selección de ese primer trimestre, él únicamente me va a mostrar la información relacionada a ese trimestre de este año 2021 y a su vez, como lo mencionaba, todas estas variables están relacionadas. Entonces quiere decir que todos estos datos que vemos en la gráfica de la parte derecha nos va a cambiar. Entonces, es decir, vamos a ver nuevamente que la localidad de Kennedy para ese primer trimestre del 2021 en total tuvo 119 intervenciones. Fue la localidad que más intervenciones tuvo. Tuvo 118 mantenimientos y tuvo una sola rehabilitación. En total, los kilómetros intervenidos para esta localidad en el primer trimestre fueron 4.69 kilómetros y 15.936 huecos intervenidos. De igual manera, pues, así como se hizo el ejercicio para seleccionar el primer trimestre del año 2021, puedo seleccionar el segundo, el tercero o el cuarto trimestre y lo que llevamos corrido del año 2022, primer trimestre o el segundo trimestre de este año. Eso correspondiente pues a nuestra primera página de nuestro ejercicio de aprovechamiento de datos. Ya para la segunda parte, la segunda página, ya lo vamos a ver de una manera diferente. Aquí lo que quisimos mostrar fue un porcentaje o discriminar por porcentajes, de igualmente por localidades, cuáles son esos porcentajes que tuvo de participación que tuvo cada una de las localidades. En este caso,
cuando queremos, por ejemplo, seleccionar una sola localidad, ella automáticamente nos va a mostrar cuántas rehabilitaciones tuvo la localidad de Kennedy y cuántos mantenimientos tuvo la localidad de Kennedy. Es decir, me va a mostrar el porcentaje de ambas categorías. En este caso, la localidad de Kennedy, que es la localidad que más intervenciones presentó durante todo todo el 2021 y el segundo trimestre del 2022, me está diciendo que tiene un 18.22% de participación en cuanto a rehabilitaciones, y vemos que al sobreponer el cursor sobre nuestra gráfica nos va a mostrar también la información, nos dice que en cuanto a mantenimientos tuvo un 5,15%. Algo muy particular acá que se puede notar o se puede ver es que en esta gráfica de la parte izquierda son menos la cantidad de localidades que en la gráfica de la parte derecha. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos esta localidad que se llama Rafael Uribe Uribe, con una participación del 5,31% en cuanto a mantenimientos realizados, pero esa localidad no aparece con rehabilitaciones realizadas para este periodo de tiempo. Entonces, de ahí, por ejemplo, también podemos ver y pronto analizar como ciudadano por qué en esta localidad se presentaron mantenimientos o no se presentaron rehabilitaciones. O puedo yo tomar, por ejemplo, en esta localidad, si la selecciono, puedo ver la participación de cuánta participación tuvo en ese periodo del tiempo en cuanto a rehabilitaciones o en cuanto a mantenimientos. Y ya en nuestra tercera página de este tablero tenemos un tema porcentual en cuanto a las dos categorías, en cuanto a mantenimientos y a rehabilitaciones. Y pues ya claramente podemos ver que de todas las intervenciones realizadas, la categoría predominante es el mantenimiento, con un 98,82%, y la categoría de rehabilitaciones con 1,18%. Pues en general este es el ejercicio de aprovechamiento de datos que queríamos compartir con ustedes. Espero pues que haya sido del total entendimiento de todos los participantes, y ya con esto finalizamos este ejercicio práctico. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo, y también ingeniera Libertad, por estas importantes herramientas que nos hacen por el uso de datos y cómo su instancias para tener una gestión pública mucho más eficiente, transparente y participativa. Les voy a empezar a leer las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden hacerlas a través del Facebook y del Twitter en este instante. Tenemos esta pregunta de Lady Resiliencia y dice, ¿debo registrarme para consultar y descargar un conjunto de datos? Ingeniero. Bueno, en esa, sí, hola, ¿cómo están? En esa pregunta en particular, no es necesario registrarse. Eso está disponible tanto en Datos Abiertos Bogotá como en la de datos.co. La información está disponible para descarga. No hay necesidad de realizar ningún registro para poder hacer pues la descarga o visualización de los datos que se encuentran allá para cada una de las entidades. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Diana Santamaría y nos dice, ¿qué tipo de licencia tienen los conjuntos de datos publicados? Ok. Entonces, los datos abiertos que se publican, uno tiene licencia, las licencias son de uso libre. El objetivo es que estos datos puedan ser distribuidos, ajustados, que puedan ser utilizados por parte de la ciudadanía. Entonces, o son licencias de uso libre, por ejemplo, como Creative Commons, o simplemente no tienen licencia que permiten el uso y aprovechamiento de estos datos para pues hacer su difusión, utilización y demás. Ok, también tenemos acá otra pregunta de Diana. Nos dice, ¿qué información publican los conjuntos de datos en las plataformas de datos abiertos? En general, la información que se publica está relacionada con la descripción, cuál es la frecuencia de actualización, cuándo lo actualizaron,
cuántas vistas tiene, cuántas descargas. Algunas veces les incluyen unas categorías o unas etiquetas para, pues, asociarlos a unas temáticas. Entonces, por ejemplo, en nuestros conjuntos de datos podemos asociarle la etiqueta movilidad, ¿sí? Entonces, dado que, pues, es la temática que, pues, está relacionada con los conjuntos que nosotros publicamos. Básicamente son esas. Otra pregunta, ingeniera. Mario Díaz, ¿qué características especiales deben tener los conjuntos de datos abiertos para recibir el sello de excelencia como los que ya tiene la OMB? Ok. Bueno, entonces, en general, entonces, los sellos de excelencia tienen 3 niveles. Entonces, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que es el más alto. Entonces, en general, en el nivel más básico, lo que se pide es que cuando tú publicas un conjunto de datos, tenga, por ejemplo, precisamente pueda ser utilizado, reutilizable, que la descripción esté muy bien hecha, que el conjunto de datos, pues, esté completo, tenga calidad, que lo hayas pasado, por ejemplo, también se pueden utilizar herramientas de calidad como OpenRefine, en la cual tú visualizas efectivamente ese conjunto de datos que vas a publicar está con la calidad necesaria. Nosotros, por ejemplo, como entidad, pues podemos ese procedimiento y demás que les comenté durante la presentación. También que ese conjunto de datos se encuentra pues documentado a través de metadatos. Cuando ya está en un nivel 2, entonces va aumentando como el nivel de los requerimientos. Entonces ya ahí empieza con el tema de que tú empieces ya a automatizar la publicación de esos conjuntos. Y por último, en el nivel 3 es que ya esos conjuntos de datos estén plenamente el cargue automatizado en la plataforma de datos abiertos. Entonces, en la medida que aumentas de nivel, más características te van solicitando, pero en general son las que les comenté. Ok. Otra pregunta, Daniela Marroquí, ¿con qué periodicidad la UMB actualiza los datos que expone a la ciudadanía? Bueno, en general nosotros tenemos pues un pool de conjuntos de datos. Todos los conjuntos de datos, cada conjunto de datos tiene su propia frecuencia de actualización. Eso también hace parte de un plan de datos abiertos que nosotros tenemos como entidad. Entonces, por ejemplo, el de las intervenciones priorizadas, que fue el que utilizamos para el ejercicio de hoy. Estas intervenciones se publican de manera trimestral, pero cada conjunto de datos tiene su propia frecuencia de actualización. En general son de manera trimestral y hay algunos que son de forma anual. Por ejemplo, los activos de información de la entidad, el índice de información clasificada y reservada. Entonces, eso ya depende como tal del conjunto de datos en específico del que estemos hablando. Acá hay una pregunta que creo que es muy coherente con el ingeniero Gonzalo y dice, ¿qué otras herramientas de análisis y visualización de datos existen? Bueno, que como lo mencionábamos anteriormente, pues existen varias herramientas en el mercado, algunas que son licenciadas, otras que son de uso libre. La que acabamos de ver es Power BI, que es desarrollada por Microsoft. Esta es su herramienta, una de sus herramientas de analítica. Tenemos el Tableau, que es un software gratuito. Esta se conecta también con diferentes fuentes de datos. También funciona con libros de Excel, como Data Warehouse, bases de datos en la web, compartidas desde algunas páginas que las tengan publicadas. Tenemos también el lenguaje de programación en R, que esta es una de las mejores herramientas analíticas y pues disponibles en la industria y principalmente para el modelado de datos y estadísticas. Es más que todo su uso. También tenemos la herramienta SAS, que está desarrollada por el Instituto SAS y es una de las herramientas líderes para el tema de análisis y modelamiento de datos y una que seguramente muchos de los presentes la habrán escuchado mencionar, que es la herramienta Python, que es una herramienta de open source y es un lenguaje de scripts orientados a los objetos. Es muy fácil de leer o de escribir su lenguaje de programación. Ok, ingeniero, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. Voy a revisar, regálenme un segundito, por favor. A ver, verificamos. Acá hay una, dice, ¿qué uso se le puede dar a los conjuntos de datos?
Bueno, con respecto a esta pregunta, como lo veíamos en el ejercicio práctico, estos conjuntos de datos muchas veces no se les ha dado como un tratamiento mediante el cual yo pueda visualizar información o algo relevante que me permita a mí hacer ese ejercicio de toma de decisiones. Entonces, el modelamiento de datos lo que nos va a permitir, como lo veíamos en el ejercicio, es poder representar de forma gráfica los resultados de alguna actividad, de un procedimiento que me muestre de una forma visual qué puedo realizar, qué puedo hacer con ellos, pues valga la redundancia, poder realizar una toma de decisiones basados en algo con bases, con fundamentos, y no tomar una decisión de pronto por algún supuesto o algo que no tenga coherencia, que me lleve de pronto a fracasar en alguna decisión que yo pueda tomar. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos, bueno, esta pregunta creo que ya la resolvimos. ¿Debe registrarse para consultar y descargar un conjunto de datos? Sí, ¿No la esa ya vuelven a la hacer? contestamos. Sí, 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 no, Pues esa no la, ya no la la contestamos. volvieron a hacer, pero creeríamos, sí, sí, porfa, ¿nos la puedes recordar la respuesta? Sí, no, no nos debemos registrar. Esta información siempre está disponible, sin registro, solamente es ingresar y descargar o visualizar lo que nosotros queramos. No, no hay ningún problema. Acá tenemos una pregunta de Juan Campos. ¿La entidad debe publicar los datos en todos los portales de datos abiertos disponibles en el territorio colombiano? No necesariamente, o sea, la información, estos conjuntos de datos aparecen visualizados, por ejemplo, acá en Colombia, tanto en el de Datos Abiertos Bogotá, para el caso de nosotros como entidad pública del Distrito Capital, y también en datos.go.co, que es del orden nacional, pero no es que la publiquen, digamos, en Datos Abiertos Bogotá y a su vez en Datos.gov.co, se enlaza la información entre las plataformas para que no tengamos que publicarlas o replicarlas entre las diferentes plataformas. Básicamente se hace un enlace a datos externos y así es como funciona. Otra pregunta me parece muy, muy importante. ¿Los datos abiertos pueden tener datos personales? Ah, ok, esta información es muy importante. Hay un tema que ha salido últimamente, que de hecho se ha venido trabajando durante años, sino que ahora lo trabajamos, esto es denominado anonimización. Toda la información que está asociada a datos personales tiene que tener un proceso de anonimización previo a la publicación. ¿Esto qué significa? Que se ocultan o se eliminan esos datos que tienen características que son sensibles o que identifiquen a una persona o puede ser una identificación parcial. Los datos abiertos no deben contener este tipo de información. Entonces, todas estas características deben ser anonimizadas, en donde nosotros ocultamos o eliminamos esta información para poderla publicar. Entonces, por lo tanto, en general no tenemos información sensible que afecte la privacidad de personas, de empresas, de organizaciones, no se publica. Okay. Tengo dos que son muy parecidas, ingeniero. Dice, ¿para qué me sirve como ciudadano conocer los datos abiertos de la entidad? Y otra es, ¿cómo se puede sugerir conjuntos de datos para que se publiquen en las entidades? Ok, en la primera que es Carolina, ¿verdad? ¿Para qué me sirve Carolina como Escobar. ciudadano conocer los datos abiertos de la entidad? Entonces, como ciudadano, entonces hay unas temáticas en particular que a todos nos interesan. Entonces, digamos, a mí me interesa particularmente en este caso el tema de movilidad. Entonces, como ciudadano voy y reviso qué información hay disponible y yo hago uso de esa información. Entonces, como, por ejemplo, a mí como ciudadano, ¿de qué me puede servir saber cuántas intervenciones, cuántos mantenimientos o cuál fue la priorización que realizaron este año para mi sector o mi barrio o mi UPZ? Entonces yo puedo identificar y yo puedo hacer una solicitud o identificar qué es lo que está pasando en mis vías o si efectivamente para este año si se encuentran priorizadas. Entonces entramos en un proceso en el que con la información, al tener información, puedo hacer procesos de toma de decisiones en donde yo identifico qué se puede hacer con la información como tal. O simplemente me quedo tranquilo de que ya me encuentro priorizado, ya los mantenimientos están previstos, no hay ningún problema, esa es la gestión que se viene realizando. Y la Y la siguiente, siguiente.
que era un poco, la vuelvo a repetir, ¿cómo se puede sugerir conjunto de datos para que las publiquen en las entidades? Ah, ok. Lo que sucede es que dentro del portal, dentro de los portales, hay un espacio en donde tú puedes sugerir, digamos, qué tipo de información te gustaría ver de la entidad. Faltaría que la entidad revisara si efectivamente esa información, uno, es publicable, porque la entidad tiene que verificar que efectivamente esa información sea susceptible de publicación. La entidad tiene diferentes la información se clasifica de diferentes maneras, hay información clasificada, reservada y hay información que efectivamente sí tiene carácter público. Entonces, una vez identifica que efectivamente la información que está solicitando el ciudadano es susceptible de publicación, entonces empieza ya ese proceso de publicación como tal. Genial. Ingenieros, ¿les parece, ingeniero, les parece? Sí, vamos con las conclusiones, ya creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a quienes han participado con sus preguntas, que nos permite tener un panorama más amplio acerca de cómo estos datos realmente se pueden aprovechar. Y quisiera que nos regalaran ustedes unas conclusiones relacionadas con la importancia de los datos abiertos y cómo su uso y aprovechamiento puede fortalecer la toma de decisiones en las entidades. Claro que sí, entonces inicio yo. Entonces, como conclusión, considero que el uso y utilización de todos estos conjuntos de datos abiertos de una forma activa, proactiva por parte pues, de todo el ecosistema digital que lo mencioné hoy en múltiples ocasiones durante la sesión, nos permite generar pues, múltiples beneficios desde diferentes perspectivas económicas, sociales, y que pues todo esto nos permite desarrollar procesos que dan generación de valor público, ¿cierto? Que nos hacen la vida muchísimo más fácil y también le aportan a temas como transparencia, control social, porque estamos publicando la información que se está trabajando al interior de la entidad, también el mejoramiento, creación de productos, servicios, mejora, por ejemplo, de la eficiencia, eficacia de todos los servicios que nosotros tenemos disponibles para la ciudadanía y también pues acá nosotros también estamos mirando cómo es el impacto de todas esas políticas y todo el tema de la toma de decisiones en todos los niveles. Esto es un tema muy clave y muy importante que vamos a seguir gestionando y vamos a seguir trabajando en pro de la ciudadanía y pues el fortalecimiento de la entidad como tal. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniero Gonzalo. Listo. Bueno, como conclusión en cuanto al tema de aprovechamiento de estos datos, bueno, tenemos que la visualización de los datos, pues es la representación gráfica de los datos que comprenden algunos elementos visuales, como cuadros, gráficos, mapas, herramientas de visualización y datos que proporcionan de una manera accesible para esta visualización o correcta visualización. Eso también pues, nos ayuda a comprender las tendencias, que es como algo relacionado con lo predictivo para ayudarnos a la actividad o al ejercicio de toma de decisiones. Podemos también ver ahí cómo pueden generar valores atípicos o patrones en los datos, y esto pues también facilita todos los procesos para sus tomas de decisiones por parte de la entidad o por parte de ciudadanos, grupos de interés social o que participan activamente con estos conjuntos de datos que se publican por parte de las entidades. Y finalmente pues esto nos ayuda a impulsar el desarrollo de servicios o políticas, normas o planes en temas de asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de datos, como lo acabamos de ver en este ejercicio. Muchísimas gracias. Si ustedes me lo permiten, voy a leer una última pregunta que creo que es un tema para la unidad de mantenimiento vial muy sensible y que tiene que ver precisamente con las quejas, las solicitudes relacionadas con la malla vial y mantenimiento. Dice Juan Carlos Córdoba Tafur: este instrumento nos permite hacer seguimiento a una queja o una solicitud a la entidad, por ejemplo, el reparcheo o recuperación de una vía. Bueno, básicamente, digamos que este instrumento lo que nos permite es hacer uso de esos datos que tenemos disponibles
con información efectivamente sobre cuáles han sido los mantenimientos, rehabilitaciones y demás que nos explicó el ingeniero Gonzalo en detalle. Sin embargo, ya específicamente el seguimiento de, por ejemplo, quejas, solicitudes y demás, es otro mecanismo con el que cuenta la entidad. Digamos que en este punto en específico, lo que trabajamos es con la información que hay disponible de la gestión que se ha venido realizando hasta la fecha de corte, de publicación de los datos en lo relacionado pues con cada temática. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenemos espacio para una última pregunta. Demos por favor ¿Sí? 10 segunditos a ver si la audiencia que nos acompaña hoy en este espacio tan importante tiene alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, pues a ustedes dos, ingeniera Libertad Córdoba y al ingeniero Gonzalo Valencia, muchas gracias por sus herramientas y por esta contextualización y pues dar a conocer la importancia de los datos abiertos. Muchísimas gracias por este ejercicio práctico que nos permite tener una visualización más amplia de lo que podemos hacer cuando estamos bien informados, cuando conocemos cómo utilizar y aprovechar los datos y las tecnologías de la información y la comunicación. A todos a quienes nos han acompañado hoy en esta tarde, muchísimas gracias por haber participado con sus preguntas, con su asistencia y sobre todo con este espacio que nos permite aprovechar los datos con la unidad de mantenimiento vial. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les deseamos una feliz tarde y resto de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.